put light into your thoughts. Así es que yo te voy a pedir que tú le digas a la persona que está a tu lado, I'm going to ask that you tell the person that's next to you, que tú le digas, no me digas más nada, that you say, please don't talk to me anymore. no me hagas ningún comentario. Don't make any comments. Es más, ni siquiera me comentes sobre la palabra. Actually, please don't even comment on the word that's being given. ¿Sabes? Porque a veces estamos predicando aquí, entonces otro comienza a predicarle sobre lo que el pastor dijo. Because sometimes Right? there's a preaching here and then somebody's making comments of what the pastor said. Entonces, lo que tenemos que aprender en la casa de Dios And what we must learn in the house of the Lord, es que cuando Dios habla, when God speaks, solo Dios habla. only God speaks. Solo uno habla. Only one speaks. Amén. Amen. Así es que atentos a la palabra que el Señor va a impartir en el día de hoy. So be attentive to the word that God will impart Y today. para eso vamos a recibir nuestro pastor en este día. Today we will receive our pastor. Recíbalo con gozo. Receive him with joy. Y si lo va a aplaudir, apláudale al Señor And if con you're todo going to su give him an applause, corazón. give him a good Amén. applaud with your heart. Amen. Mira qué lindo. Oh, look how nice. he Lo looks. tengo hermoso. Pastora has him looking good. That's it, girl. Gracias. Thank you. Yo la tengo hermosa a ella. And Pastor has her looking good. Amén. Yo tengo algo que tengo que descargar a su espíritu hoy. I have something here that I must download into your spirits. Estamos predicando acerca de la gracia We're preaching about grace. y creo que vamos a necesitar gracia para que la palabra pueda entrar a tu corazón y a tu sistema. And I believe we're going to need grace so that the word may go into your hearts and into your system. Hemos estado hablando, gracias chicos. Thank you. Thank you, guys. ¿Estamos listos allá con las? ¿No? Sí. No, con las vistas fijas, sí. Hemos estado hablando algo bien específico en estos días We've been speaking about something very specific in these days acerca de cómo construir una comunidad apostólica. about how to build a community that's apostolic or apostolic community. Y una de las cosas que hemos estado hablando acerca de eso One of the things we've been speaking about when it comes to this es que la comunidad apostólica is that the apostolic community no es una comunidad simplemente porque hacemos un congreso apostólico o un congreso profético, it's not simply because we do an event that's apostolic, pero es más bien cómo la iglesia está configurada al diseño eterno de Dios. but it's how the church is configured to the eternal design of God. Para mí eso es bien importante, That's very important to me porque debemos de construir por diseño. because we should build based on design. Y nuestro diseño no es el diseño de Dios. And our design is not the same as God's design. Y muchas veces Many times en nuestra lógica, in our logic, en nuestro pensamiento, in our thoughts, queremos definir lo que Dios es. we want to define what God is. Pero muchas veces nos quedamos cortos. But many times we fall short. Porque para nosotros poder entender a Dios, Because for us to be able to understand God, tenemos que caminar en la practicalidad de esa palabra. we must walk in the practicality of the word. La palabra tiene que ser real en nosotros. The word must be made real in us. Y cuando la palabra es real en nuestras vidas When the word is made real in our lives, y la vivimos y la experimentamos, and we live it and we experience it, entonces se convierte en un conocimiento no aprendido, sino vivido. then it becomes a knowledge not learned but lived. No sé si hace sentido eso. ¿Lo pueden poner en la parte de arriba? Okay. Sí, gracias. Es un conocimiento que viene por la experiencia de lo que hemos vivido y hemos adquirido en Dios. It is an understanding from the experience we've lived and acquired from God. Ahora, esto es un poquito difícil, I understand that this is a little difficult porque el conocimiento de Dios y la vida no está en la instrucción, because the understanding of God and life is not in the instruction. está en la voz. It's in the voice. Eso es muy importante. That's very important.
¿Ves? Porque Dios un día te puede decir, Because God could tell you one day, está quieto. be still. Y cuando te para del frente al mar como Moisés, And when you stand in front of the sea like Moses, él le dijo que estuviera quieto, que viera la salvación de Dios. he told him to be still and see the salvation of God. Y Dios le dijo, marcha. And then God said, march. ¿Cómo es? ¿Que te estés quietos o que marche? And then he's like, wait, is it to be still or to march? La instrucción y la vida está en la voz. The instruction and life is in the voice. Para conocer a Dios, To understand God, para vivir en Dios, to live in God, yo tengo que continuamente estar conectado con Él. I must continually be connected to him. Porque su voz es la que me va a dirigir. Because his voice is the one that will guide me. Porque un día Él me va a decir que me esté quieto. Because one day he'll tell me to be still, Y un día me va a decir que marche. and one day he'll tell me to march. Y un día me va a decir, marcha. And one day he'll say, march, Y después decir, estate quieto. and then the next time he's going to say, okay, now stop and be still. Entonces tenemos que escuchar la voz. So we must listen for the voice. Porque la voz es lo que nos va a ayudar a nosotros a vivir en esa relación con Dios. Because the voice is the one that's going to take us to live in that relationship with God. Y por eso nosotros a veces tenemos un mal entendimiento de lo que Dios es. That's why sometimes we have a misunderstanding of what God is. Porque queremos enfatizar lo que nosotros queremos. Because we want to emphasize whatever we want to emphasize. Y no debemos enfatizar lo que queremos, sino lo que Dios quiere. And we shouldn't emphasize what we want to emphasize, but what God wants Y lo to que Dios quiere emphasize. revelarnos a nuestras vidas. And what God wants to reveal to our lives. Amén. Amen? Eso es muy importante porque para Dios no es una religión. That's very important because for God it's not a religion. Tú sabes, no es algo que tú organizas en tu mente. It's not something you organize in your mind. Es algo que tú vives. It's something you live. Es algo que tú experimentas. It's something you experience. Es algo que tú recibes. It's something you receive. Y cuando lo recibe y lo aplica a tu vida y deja que eso sea real en tu vida, And when you receive it and you apply it to your life and you allow it to be real in your life, entonces vas a ver la gracia de Dios que es desatada en esa palabra. then you'll see the grace of God that is let go in that word, that is released in that word. Y por eso nosotros hemos estado hablando acerca de que para construir una comunidad apostólica, That's why we've been talking about that to build an apostolic community. ¿sí? No quiero que te encierres solamente en la palabra, I don't want you to just close in on the word ¿ve? Porque hay diferentes corrientes. because there's different ways. ¿Ve? La gente quiere definir a Dios People want to define God de acuerdo a cómo ellos lo han experimentado en ciertas formas according to how they've experienced y them cómo ellos se sienten cómodos and how they feel comfortable de acuerdo a cómo ellos son. according to how they are. Pero Dios no lo podemos encerrar. But God, we cannot put him in a box. Dios es espíritu God is spirit, y los que le adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. and those who worship him must worship him in spirit and in truth. Amén. Amen? Tú sabes, hay un peligro en la iglesia There's a danger in the church. y es el peligro de que cuando sobreenfatizamos la gracia That when we overemphasize the grace y comenzamos a caminar en ciertas cosas, and we start to walk in certain things, la gente comienza a decir, bueno, Cristo vivió en el Antiguo Testamento the people begin to say, well, Christ lived in the Old Testament, y que el Nuevo Testamento, la gracia comenzó cuando Cristo murió and that the grace began when Christ died, y cuando resucitó. and that when he resurrected. Pero hay una realidad. But there's a reality. Que Cristo estaba cumpliendo la ley, Christ was fulfilling the law, pero estaba expresando but he was expressing la gracia de cómo vivir para Dios en la tierra. the grace of how to live for God on earth. Porque él estaba demostrando cómo Adán debía de haber vivido. Because he was showing how Adam was supposed to have lived. Y para mí eso es bien importante. And for me, that's very important. Entonces tenemos que tener cuidado que no encerremos la vida de Cristo. So we must be careful to not put the life of Christ. Tú in sabes, a box. uno de los versículos que me llama mucho la atención en el Nuevo Testamento, One of the verses in the New Testament that really caught my attention que Cristo estaba sanando. is that Christ was healing. Ahora, ¿cuándo vino la sanidad? Now, when did healing come? La sanidad se compró en la cruz. Healing was purchased at the cross. Pero antes del morir en la cruz estaba sanando a la gente. But before dying on the cross, he was healing people. Entonces ahora leo gracia. So was that law or grace? Eso es muy importante. That's very important. Pero dice,
para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. But it said so that it would come to pass what prophet Isaiah said. Por sus llagas fuimos curados. By his stripes we were healed. Pero él no había muerto. But he had not died. ¿Cómo se estaba cumpliendo algo cuando todavía no había pasado? How was something being fulfilled when it still had not happened? Le dejo ese pensamiento a ver si usted puede, I leave you with that thought. si lo puede usted. Maybe you could decipher that. No, lo que Dios estaba mostrando era que la persona de Cristo, What God was showing was that the person of Christ, él estaba lleno de gracia y de verdad. he was filled with grace and truth. Y todo lo que él estaba diciendo y haciendo era demostrando esa gracia eterna a través Everything that he de was su vida doing was showing that grace y through his de life lo que estaba haciendo and through what he was doing y de lo que estaba manifestando. and through what he was manifesting. Por eso cuando nosotros hablamos de una comunidad apostólica, That's why when we speak about an apostolic community, es una comunidad que está configurada de acuerdo al diseño eterno de Dios, it is a community that is configured based on the pero design que of God. manifiesta esa realidad en la tierra. But it manifests that truth on earth. Y si no la estamos manifestando, And if we're not manifesting that, si no estamos mirando lo que Dios quiere que nosotros experimentemos en la tierra, if we're not looking at what God wants us to experience here on earth, entonces tenemos que revisar nuestras vidas we must look at our lives y revisar nuestras experiencias, and look at our experiences. porque nuestras experiencias no pueden definir a Dios. Because our experiences cannot define God. Tenemos que experimentar a Dios, We have to experience God, pero yo no puedo definir a Dios basado en mi but I experiencia, cannot define God based on my experiences. porque puedo tener una experiencia que no encaja con lo que Dios es Because I could have an experience that doesn't really fit into who God is or what y no God se lo is. puedo atribuir a Dios. And I cannot attribute that to God. Por ejemplo, tú sabes, bueno, no sé si diga eso, pero bueno. Well, I don't know if I Los can cielos share fueron this. creados. But the heavens were created. Todo el mundo quiere ir para el cielo. We'll look at the heavens. Everybody wants to go to heaven. Pero los cielos fueron creados. But the heavens were created. Entonces los cielos es más que un lugar. So the heaven is a place. Es más que un lugar. It's more than a place. El cielo es una dimensión The heavens is a dimension donde las cosas espirituales son hospedadas where the spiritual things are located. o hosted, O hosted. como Hosted. decimos en computadora. Hosted. Right? Entonces, no es tanto simplemente un lugar. So we're not only talking about a place. Por eso Jesús dijo, si yo por el Espíritu de Dios o por el dedo de Dios echo fuera los demonios, That's why Jesus said, if by the Spirit of God I can cast out demons, el reino de los cielos está en nuestros medios. the kingdom of the heaven is amidst us. O sea que la manifestación del poder de Dios, The manifestation of the power of God, la gracia que se manifestó en la sanidad, the grace that was manifested in healing, entonces expresaba que el reino estaba presente. expressed that the kingdom was present. Entonces el reino es más que un lugar. Kingdom is more than just a El place. cielo es más que un lugar. Heaven is more than just a place. Es una dimensión donde lo sobrenatural es manifestado a través de la tierra. It is Es una a dimensión dimension where the supernatural is manifested through que earth, tiene que ser manifestada en la tierra. where it has to be manifested on Por earth. eso la oración. That's why prayer. Ve, porque ahí está otra vez volvemos a la contradicción. See, here's where we go back to the contradiction. Dios sabe todo lo que yo necesito. God knows everything I need. Oh, pero entonces yo no tengo que orar Oh, well then I don't have to pray porque ya Dios lo sabe. because God already knows No, it. son dos cosas de la misma forma. No, those are two different things. Dios sabe todo lo que yo necesite, God knows everything I need, pero Él quiere que yo ore. but He wants me to pray. Porque cuando yo oro, Because when I pray, yo me pongo de acuerdo con el cielo. I come into accordance Yo with no heaven. vengo a orar para influenciar la decisión de Dios. I don't pray to influence the will of God. Yo vengo para ponerme de acuerdo con lo que ya Él ha dicho. I come in one accord with what has already been said. Y cuando yo abro mi boca desde la tierra y me pongo de acuerdo con lo que Él ha dicho, And when I open my mouth from earth and come into one accord with what already has been said, entonces los cielos se ponen a mi favor. the heavens come into my favor. Y la dimensión de los cielos, The dimension of heaven, la gracia, the grace, el poder, the power, el Espíritu the Santo, Holy Spirit,
spirit que está en esa dimensión that is espiritual, in that spiritual dimension, entonces se manifiesta en la tierra. then it's manifested on earth. Pero muchas veces yo tengo que orar But many times I have to pray. y tengo que ponerme de acuerdo con mi I boca have to come into one accordance with my mouth y con la boca de Dios. and the mouth of God. Señor, tú dijiste esto, God, you said this. yo también lo digo en la tierra. I also say it here on earth. Entonces por eso nosotros tenemos que caminar That's why we must walk en esa gracia. in that grace. Y por eso una de las cosas que dijimos, que una comunidad apostólica, yo quiero que veamos algo hoy, That's why one of the things that we said that an apostolic community es una comunidad que aprende a honrar. is that a community that learns how to honor. Porque nosotros queremos vivir en la tierra de acuerdo a cómo se vive en el cielo. We want to live on earth that way which is lived on heaven. O sea, mucha gente tiene problema con eso. Some people have problem with that. O sea, cree en el poder de Dios, They believe in the power of God. cree que Dios creó los cielos y la tierra They believe that God created heaven and earth, y compartamentaliza a Dios but they compartmentalize God a través de las edades through the ages, y a través de dispensaciones. through the dispensaries, dispensations. Entonces, cuando en esa dispensación, In that dispensation, Dios hizo eso, God did that, pero ya Dios no lo hace ahora. but now God doesn't do it. Pero qué rayos, si Dios lo hizo hace 2000 años atrás, ¿por qué no lo puede hacer ahora? What do you mean? If he did it 2,000 years ago, why can't he do it now? El mismo que sanó al ciego, The same one that healed, el mismo que paró al paralítico, the same one that made the paralytic man stand es up, el mismo que lo puede hacer hoy is the same one y that lo can do puede it hacer today. mañana. And he could do it tomorrow. Dios no ha cambiado. God has not changed. Dios es el mismo, poderoso siempre. God is the same, powerful always. Amén. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Y cuando vivimos en una comunidad apostólica, So when we live in an apostolic community, lo sobrenatural se hace natural. the supernatural becomes natural. Lo sobrenatural de Dios comienza a manifestarse de una manera natural. The supernatural of God begins to manifest in a natural way. Cuando aprendemos a honrar a Dios en todas las áreas de nuestras vidas, When we learn to honor God in all areas of our lives, entonces Dios comienza a manifestarse a través de nosotros de una manera natural. so God begins to manifest himself in a supernatural way, in a natural way. Lo sobrenatural se convierte en natural, The supernatural becomes natural. se convierte como parte de nuestras It vidas. becomes a part of our lives. Pero una de las cosas que hemos hablado, But one of the things we've spoken about, y yo me he estado dedicando unas cuantas semanas en esto porque hoy quiero ver algo específico. and I'm dedicating a couple of weeks to this because today I want to see something here specific. Porque para uno de los bloques de una comunidad apostólica One of the important foundation blocks of an apostolic community es que tiene que estar constantemente ministrando en el espíritu de gracia. is that they must consistently be ministering in the spirit of grace. Pero el punto es que nosotros hemos definido la gracia muy corta. But the point is that we've defined grace very short. O sea, solamente la hemos limitado We've limited the definition we have for grace, que por gracia yo he sido salvo por medio de la fe. that by grace we've been saved through faith. Pero la gracia es mucho más que salvación. But grace is much more than salvation. Y hoy no lo vamos a ver, pero Pablo lo decía en Efesios capítulo 2. And today we're not going to look at that, but Paul said it in Ephesians chapter 2, Que la gracia de Dios estaba en él that the grace of God was with him, y lo salvó, that it was in him that pero saved también him, lo encomendó para la obra del ministerio. but that it also commended him for the work of ministry. Eso nos lleva a nosotros a una dimensión mayor. So that takes us to a greater dimension. O sea, que la gracia que yo recibí para So salvarme that the grace that I received to be saved es la misma gracia que yo recibí el mismo día que me salvé para ser pastor. is the same grace that I received the same day I was saved to be a pastor. Lo que pasa es que se manifestó después, The matter of fact is just that it manifested later on, pero ya estaba dentro de mí, but it was already inside of me porque eso es lo que dice la Biblia. because that's what the Bible says. Pablo lo vio de esa manera. Paul saw it that way. Lo puede ver en Gálatas,
You could see it in Galatians. lo puede ver en You Efesios could see it in Ephesians. y lo puede ver cuando él le habla a Timoteo. And you could see it when he speaks to Timothy. La gracia que te salvó, Timoteo, The grace that saved you, Timothy, esa misma gracia te ha puesto en el ministerio. it is the same grace that put you in ministry. Entonces, cuando vemos la gracia de Dios, When we see the grace of God, no solamente limitada a la salvación, not only does it limit it's not limited to salvation, sino que lo vemos mucho más en su plenitud, we should see it in its fullness. entonces podemos crear podemos ministrar ese espíritu de gracia. To be able to minister that spirit of grace. Y por eso nosotros habíamos dicho That's why we had said que la gracia es un agente divino, es una fuerza, es una gracia que viene del cielo. that it's a powerful grace that comes from heaven. ¿Y para qué viene esa gracia? And why does that grace come? Porque dice que la gracia es suficiente para edificarnos. Because it says that the grace is sufficient to edify us. La gracia nos edifica, Grace edifies us. la gracia nos enseña. Grace teaches us. La gracia es mucho más que salvarnos. Grace is much more than just saving us. Y una de las cosas que nosotros hemos declarado y hemos hablado And one of the things that we declared and we spoke es que la about gracia es el agente divino que gobierna tu corazón para que no te desenfrenes al pecado y no sea destruido. is that grace is the special agent that governs your heart so that you do not just cease to sin and not be destroyed. O sea, en otras palabras, In other words, la gracia no solamente te viene a perdonar y a salvar, grace not only comes to forgive and to save you, pero la gracia viene como algo que viene a gobernar tu corazón. grace comes to govern your heart. Para que entonces cuando tu corazón esté gobernado por esa So gracia, that when your heart is governed by that grace, no como algunas denominaciones, no voy a mencionar los nombres, not as some denominations, I won't say their names, pero hay denominaciones que la gente peca porque la gracia de Dios lo va a perdonar. there's some denominations where people will sin because the grace of God will forgive them. Y eso es la gente que cree en eso son los que más atacan lo sobrenatural. And people who believe in that is the one that most attacks the supernatural. Que los milagros no existen. That miracles don't exist. Y nos atacan a lo que hablamos en lenguas y a lo And que they'll tenemos. attack those who speak in tongues. Pero dejan que la gente dice, no, la gracia tú puedes pecar porque Dios te va a perdonar. And they'll tell you, oh no, you could sin because God is going to forgive you. Y si tú fuiste predestinado, And if you were predestined, no importa, tú te vas a salvar aunque viva como sea. No, No, eso no es lo que la Biblia dice. No, that's not what the Bible La says. Biblia dice que la gracia The Bible says that no the solamente me grace perdona, not only forgives pero me, la gracia viene e influencia mi corazón. the grace should come as an influence to my heart. Y cuando la influencia de Dios viene a mi corazón, And when the influence of God comes to my heart, entonces yo no me desenfreno al pecado. then I don't just go ahead and embrace sin. En otras palabras, como le he dicho otras veces, lo voy a decir hoy, In other words, as I said it other times, yo no estoy, o usted está suelto en el pecado, I am or you're not just free to reign with sin, no porque usted sea fuerte en Dios, not because you're strong in God, no es porque usted hizo algo espiritual, not because you did something spiritual. y ahorita voy a explicar, porque la moneda tiene dos caras. And I'll explain this because the coin has two faces. Pero es la gracia de Dios la que no te permite que tú te desenfrenes al pecado. It's the grace of God that doesn't allow you to just go ahead and embrace O sea, si sin. tú no estás perdido hoy, If you're not lost today, si tú no estás desenfrenado en el pecado, if you're not just living in sin, si el pecado no te está destruyendo, es por la gracia de if the Dios. sin is not destroying you, it's by the grace of God. Es la gracia la que nos refrena. It's the grace that refrains us. Si tú lo que quieres es pecar todo el día, If all you want to do is sin all day, tú tienes una deficiencia de you gracia. have a deficiency of grace. Entonces tienes que llenar tu tanque de gracia para que el pecado no te esté siempre ajorando. You must fill your tank with grace so that sin is not just always attacking La you. gracia de Dios es la que te sostiene. The grace of God is the one that sustains ¿A cuánto you. Dios está sosteniéndole en esta How many mañana? people here is God Dele sustaining gracias a Dios this por su morning? gracia entonces. Thank God for Vamos, His dele grace. gracias a Dios por su gracia. Thank God for His grace. Por eso la palabra de Dios nos dice algo. That's why the Word of God says something. Dice, por tanto, velad y acordarnos que por 3 años de noche y de día no hemos cesado de amonestar con lágrimas a cada uno
Y ahora, hermanos, os encomendamos a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. En Hechos capítulo 20, verso 31 al 32. Pero Acts 20, verse 30 to 32. Pero lo importante que quiero leer de estas escrituras solamente es que la palabra de gracia And what's important, what I want to read from Acts 20, 31 to 32, is Es- that word grace, esa palabra de gracia, that word grace, no the word grace, the word of grace, la palabra, ¿cómo se diría la palabra de gracia? ¿Cómo te lo traduciría eso? the word of grace, The word of grace, correcto. La palabra de gracia the word of grace es la que viene cuando la palabra es predicada is the one that comes when the word is preached y la palabra viene a alinear nuestros corazones. and the word comes to align our hearts. Y mientras tú vas escuchando la palabra, And while you're listening to the word, la palabra es la que carga la gracia. the word is the one that carries the grace. Entonces, cuando tú oyes la palabra, So when you hear the word, la gracia de Dios es descargada a tu espíritu. the grace of God is downloaded to your spirit. Eso es lo que quiere decir eso. That's what that means in Acts 20, 31 to 32. O sea, la palabra de Dios, The word of God. la palabra de Dios The word of God tiene el poder para sostenerte. has the power to sustain you. Por eso nosotros hablamos la semana pasada That's why we spoke last week y dijimos algo bien importante. and we said something very important. Y perdone que lo voy a decir 2 veces porque lo quiero grabar ahorita. And I'm sorry, I'm going to say it 2 times because I want to record it. Pero cuando estuvimos leyendo 2 de Corintios, capítulo 8 y 9, When we were reading 2 Corinthians chapter 2 and 8 and 9, estuvimos viendo cómo la gracia de Dios se manifestó en la iglesia de Macedonia. we were seeing how the grace of God manifested in the church of Macedonia. Y ellos fueron participantes de la gracia de dar. And they were participants of the grace of giving. Y luego nos habla de cómo el don que estuvo en Cristo se manifestó en nosotros. And then it speaks to us about how the gift that was in Christ manifested in us. Dios atribuyendo lo que Cristo hizo a nuestras vidas por gracia. God attributed what Christ did through our lives Pero, by grace. pero cuando llegamos al capítulo But 9, when we get to chapter 9, la palabra de Dios nos enseña algo bien the poderoso. word of God shows us something very powerful. Dice que la gracia de It Dios said the grace of God tiene el poder para darnos todas las cosas. has the power to give us all things. Aunque no está hablando en el contexto de dinero, Even though it's speaking it in the context of money, de la ofrenda que se iba a mandar a of Jerusalén, the offering that was going to be sent to Jerusalem, pero hay una revelación. there's a revelation. La gracia no solamente te da lo que tú necesitas, The grace doesn't only give you what you need. pero dice algo It más. says something more. Que la gracia tiene el poder para que no solamente tú tengas lo que necesites, It says that the grace has the capacity of not only for you to have what you need, pero sino para que abunde. but for it to be an abundance. O sea, cuando tú tienes lo que necesitas, When you have what you need, entonces tú estás tranquilo. then you're at peace. Pero la gracia de Dios quiere darte algo más. But the grace of God wants to give you something La more. gracia quiere que tú abunde. It wants you to be overabundant. Porque cuando tú abundas, Because when you're in that abundance, entonces tú puedes compartir con otros lo que Dios te ha dado a ti. you can share what God has given Ve, to you. la with gracia others. no solamente se limita a tu vida. The grace is not only limited to your lives. La gracia no solamente se limita a lo que tú The necesitas. grace doesn't limit itself to what you need. Sería egoísmo. That would be selfish. La gracia viene para darte más, para que tú puedas compartir con otro. Grace comes to give you more so you can share with others. Pero la palabra de Dios dice algo tan más, lo lleva a un nivel mayor. But the word of God takes it to another level. Y lo lleva a que la gracia hace que también nosotros sobreabundemos. And it says that grace will take you so you can be an over. O sea, no solamente que cubra mi necesidad, Not only to meet your need, no solamente que abunde not only for it to be abundant, para yo compartir con otro, so that I can share with others, sino que sobreabunde. that it will be in overabundance. Porque cuando la gracia sobreabunda, Because when the grace is in overabundance, esa sobreabundancia what is in overabundance no es para darle a los demás, is not just so I can give to porque others, ya la abundancia le da a los demás, because the abundance will already no give to para others. satisfacer tu It necesidad, will not only be to just satisfy sino your ahora needs, para cumplir el propósito de Dios. but that will be to complete the Y assignment esto es lo and que yo voy a purpose decir of God. aquí ahora, no And tiene this que is what I'm gonna traducirlo. Yo declaro en el nombre de Jesús
que esta palabra se manifestará en esta casa espiritual en el año 2025. La gracia de Dios va a suplir todo lo que necesitamos, pero la gracia de Dios va a abundar y no va a haber necesidad entre nosotros, pero va a venir una gracia que va a sobreabundar en esta casa espiritual, porque el propósito de Dios con nosotros es que nosotros paguemos la hipoteca de esta casa, y va a venir como un resultado de la gracia que trae sobreabundancia sobre tu vida y sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Come on, déselo fuerte ese aplauso. No sé si lo hice bien, pero estoy diciendo en esta hora If I did it right, but I'm saying in this hour, que viene lo que vamos a experimentar el año que what viene. we're going to experience the year Vamos, that is dile, coming. ahora yo quiero que la pastora dijo que no le dijera nada a nadie. Bueno, The mientras pastor yo estuviera said not to predicando. tell anybody, No, right? pero ahora yo le doy permiso. Mira que está a su lado But ahora. now I give you permission Yo quiero que right tú le now. topes al que está a tu lado. I want you to tap the Dice, person that's next ¿estás to you. preparado Are you prepared para la say, sobreabundancia for the overabundance que Dios manifestará en esta casa that God will manifest in el this año house, que the viene year that is para coming, pagar la hipoteca de esta to pay the casa? mortgage of this Mira church? al otro que está al otro lado tuyo. Look at the person who, the No other va a person ser next por to lo you. que tú tienes ahora, It's not going to be for what you have now. no por lo que tú puedas hacer ahora. Not for what you could do now. La gracia de Dios The grace of God causará sobreabundancia en tu is casa y gonna en tu cause vida. overabundance in your house and your life. El que lo cree, de un grito de júbilo. Whoever believe, give a shout of jubilee. Yo estoy convencido en mi espíritu, I am convinced in my spirit, porque si lo vemos en lo natural, because if we see it in the natural, yo sé que no lo podemos hacer. I know we cannot do it. Es como lo mismo del Madison Square Garden. It's the same thing as Madison Square Garden. Yo sabía que no lo podía hacer naturalmente, I knew in the natural I would not be able to do pero it. la gracia de Dios. But the grace of God. Tenemos testimonio. We have testimony. Ve, yo no te estoy diciendo algo que nosotros no hemos I'm experimentado. not telling you something we haven't already experienced. Si no hubiéramos alcanzado eso, If we weren't able to do that, tal vez yo hubiera tenido un poquito de temor decirte que Dios el año que viene va a hacer lo que va a hacer. then maybe I would have a little bit of fear to say that God is going to do what He's Yo going to do. tengo una this upcoming convicción year. dentro de mí But I have conviction inside que of me Dios va a traer una gracia que va a sobreabundar en medio de that nosotros. God will bring a grace that is going to Oh, be yo no sé cuánto lo overabundant cree. in the midst of us. Y, ve, I don't know how many y believe Dios it. me dijo algo la semana pasada. But God, last week we said something. Cuando yo estaba en el campo del norte, When I was in North Bergen, que Dios iba a escoger 5 personas I said that God was going to choose 5 people que ya Él había separado de hace tiempo, that He had already separated from a long time ago. que han tenido puntos específicos en sus vidas, que le han creído a Dios. That they've had specific points in their lives where they believed in God. Hay personas que han tenido demandas. There's people who've had Yo, lawsuits. yo conozco a alguien que yo estoy orando por más de 5 años, I know someone, I've been praying for them for more than 5 years. que está en esta casa y está esperando una demanda. They're in this house and they're waiting for this lawsuit. Pero lo que estoy diciendo, yo no estoy confiando en esa demanda, But what I'm saying is I'm not trusting in that pero lawsuit. yo estoy orándole a Dios But I am praying to God que la gracia de Dios that the grace of God toque esa demanda, touches that lawsuit. para que también venga la provisión de Dios a través de eso. So that also the provision of God. ¿Cuántos may saben come que to Dios that. puede hacer eso? How many people know that God could do that? Dije, ¿cuántos creen que Dios puede hacer eso? How many people believe that God Usted tiene could que do ponerse that? en fe You ahora have to come into faith now. y creer que la gracia tiene el poder para hacerlo. And believe that the grace has the capacity to be able to do it. Si tú te miras en tu condición, If you look in your condition, si tú te miras cómo tú estás ahora, and if you look at yourself how you are now, bueno, yo no puedo hacer de eso. you'll say, well, I can't do that. Pero si lo vemos de la perspectiva de la palabra de Dios, But if we look at it through the perspective of the Word of God, que cuando Dios quiere cumplir su propósito that when God wants to fulfill His purpose, y quiere marcar una casa, He wants to mark a house, lo sobrenatural puede ser manifestado the supernatural can be made a manifest través de la gracia. through the grace. Amen. Amen. Yo lo estoy creyendo en el nombre de Jesús. I'm not believing in the name of Jesus. I'm believing. I'm believing in the name of Jesus. I was like, Pastor. No, dije que lo estoy creyendo en el I'm nombre de Jesús. believing in the name of Jesus. Por eso Dios no solo
nos rescató del pecado, sino que juntamente con Él nos dio el poder para vencerlo. Not only did he rescue us from sin, but jointly with him, he gave us Así que tú the tienes la, grace tú to tienes la be able to capacidad. defeat it, to overcome it. You have the capacity. Diga conmigo, yo tengo la gracia de Dios. Say with me, I have the grace of God. Y si tengo la gracia de Dios, And if I have the grace of God, yo puedo vencer el pecado. I can overcome sin. Amen. No es una gracia barata. It's not a cheap grace. Peca y Dios te va a perdonar como quiera. Sin and God will forgive you anyway. No, eso no es lo que estamos No, predicando. that's not what we're seeing here. No, la gracia te puede evitar que tú peques. The grace could avoid you from sinning. La gracia no solamente la gracia no solo destruyó el pecado en nuestras vidas, sino que nos empodera para servirle en santidad. The grace not only destroys sin in your life, but it empowers us to be able to serve in holiness. Amén. Dije amén a eso. Say amen to that. Tenemos que volver a la santidad. We must return to holiness. El evangelio no es una porquería. The gospel is not just anything. No, el evangelio tiene el poder de Dios. Gospel has the power of God. Porque el evangelio lo que hizo fue crear una nueva creación en nosotros. Because what the gospel did was created a new creation in us. Cuando tú te enfocas en arreglar lo viejo, nunca lo vas a arreglar. When you focus on fixing the old, you're never going to be able to fix it. Tienes que levantar tus ojos y decir, bueno, no es lo viejo que tiene que ser cambiado. You must lift up your eyes and say, it's not the old that must be fixed. Lo viejo tiene que ir a la cruz. The old has to go to the cross. Amen. Y en la cruz se mata lo viejo. And on the cross, the old dies. Se crucifica lo viejo. The old is crucified. Lo clava y It's there, nailed. el temperamento que tienes, That temperament you have, clávalo en la cruz. nail it to the cross. Cuando se manifieste cualquier deseo de pecar, When it's manifest, any desire to sin, dobla tus rodillas. bend your knees. Señor, lo llevo a la cruz. Lord, I take it to the cross. Y eso que me quiere llevar a pecar, lo crucifico. And that thing that's taking me to want to sin, I crucify that. Y activo la naturaleza divina en mí. And I activate the divine nature in me. Tenemos que aprender a cómo pelear en la gracia. We have to learn how to fight in the grace. Porque la gracia te ayuda a vencer en las áreas donde has estado fallando o fracasando continuamente. Because grace is what takes you to be able to overcome those areas that you've been continuing to fail. La gracia de Dios The grace of God es suficiente. is sufficient. Diga conmigo, la gracia de Dios. The grace of God, Diga, es suficiente. say with me, the grace of God is sufficient. Por eso lo más notable no es qué tan amplia es la medida de gracia que tienes, sino el cómo las estás administrando. That's why the most notable thing is not how much grace you have, it's how are you administering that grace. Ahora, aquí entramos a la economía de la gracia. Here we enter the economy of grace. Ve, hay una economía, la economía de la fe, There's an economy, the economy of faith, pero está la economía de la gracia. but there's also an economy of grace. Todo aquello que tiene una economía en Dios debe ser administrado. Everything that has an economy in God must be administered. Por eso tus finanzas deben ser administradas. Your finances must be administered. Todo lo que sea economía tiene que ser administrado. Everything that is economy must be administered. Y la gracia es una economía And the grace is an economy. y por eso tiene que ser administrada. And that's why it should also be stewarded. Porque and Dios te puede dar administered. mucha gracia Because God can give you a lot of grace. y eso te puede dar una medida de gracia inmensa, And God could give you an immense amount of grace. pero ¿cómo tú la administras? But how are you administering it and stewarding that? Ahora, déjeme explicar algunas cositas Let me just explain. y déjeme aterrizar, porque aquí es donde nosotros a veces nos confundimos en la administración. And here is where we may sometimes get confused in stewarding. Diga conmigo, cuando mezclamos la gracia con la ley, neutralizamos su favor y eficiencia. When we mix grace with law, this is where we neutralize favor and efficiency. Grace, Grace. sí, el favor y la eficiencia. Sí, la eficiencia de la gracia, sí, gracias. No, you did it right. Entonces, cuando mezclamos When we mix
Cuando mezclamos la gracia con la ley, When we mix grace with law, entonces neutralizamos su favor. we neutralize his favor. Ahora, ¿qué rayo, pastor, usted me está diciendo? What do you mean? What is the pastor saying? Esto es bien interesante. This is very interesting. Y esto para los que son más viejos en el Evangelio. And for those of you who've been walking this a little longer, Porque nosotros entramos en la ley we enter the law y vamos a la gracia. and we go to grace. Y cuando estamos en la gracia, And when we go to grace, volvemos a la economía de la ley. we go back to the economy of the law. Y lo que habíamos creído en gracia, And when you believed in grace, lo neutralizamos otra we vez. neutralize that again. Entonces no sabemos administrar la economía. So we don't know how to steward that economy. Déjenme decirles dos cosas para ayudarlo y luego lo vamos a ver en algunos ejemplos. Let me tell you two things to help you out here, and then we're going to see various examples. Lo primero que para nosotros poder entender la economía de la gracia, The first thing is for us to be able to understand the economy of grace, tenemos que entender qué es lo que es la ley, we must understand what is the law. the law. La ley fue dada por Dios. The law was given by God. Ahora, es bien sencillo porque eso ya todos lo sabemos. It's very simple because that we know. La ley fue dada en el Antiguo Testamento The law was given in the Old Testament, y sabemos que según Gálatas, la ley fue dada como un ayo, como un and we know that according to Galatians, the law was given as a teacher. como un maestro hasta que viniese Cristo. As a teacher until Christ came. Porque la ley lo que hacía era manifestar que el hombre no podía agradar a Dios. Because the law was able to manifest that man was not able to please God. Que por más que tratara, That as much as man tried, no podía agradar a Dios. they would not be able to please God. Esa es la ley, That's the law. si lo puedo resumir. If I could summarize it. A esto, Do this, pero no puedo cumplirlo. but I won't be able to fulfill that or do it. Porque aunque lo guarde 99.999%, Because although I may keep that to 99.9%, y el último día de mi vida on the last day of my life, fallé una vez, if I failed one time, todo lo que viví bien, los 99.9%, everything that I lived right, that 99.9% of time, se echó a perder. went to loss. ¿Por qué? Porque la ley It went to waste because loss, no podía cumplir y satisfacer la justicia de Dios. because in the law you not be able to satisfy the law of God. Ok, entonces eso es lo primero que tenemos que ver. That's the first thing we must see. O sea, ¿cuál era el propósito de la ley? What was the purpose of the law? Dios decía, este es mi estándar. God will say, this is my standard. Pero el hombre en la naturaleza carnal, But man in that carnal nature, en la naturaleza pecaminosa, in that sinful nature, no podía cumplir lo que Dios decía. could not meet that standard. ¿Estamos claros ahí todos? Are we all clear there? Por eso viene la naturaleza divina. That's why the divine nature comes. Por eso viene la nueva naturaleza en nosotros. That's why the new nature comes in us. Y entonces cuando la nueva naturaleza viene en nosotros, So when the new nature comes in us, entonces ya la economía se convierte diferente. then the economy is different. Ahora, otra cosa que es muy importante, Now another thing that's very important, la parte número 2, part number 2. y es que nosotros también tenemos que mirar qué fue lo que Dios hizo en la cruz. We must also see what is it that God did on the cross. Porque en la cruz On the cross, algunas cosas terminaron, a lot of things were ended. otras cosas fueron transformadas Other things were transformed, y otras cosas pasaron la cruz. and other things were passed on the cross. O sea, ¿cómo yo puedo vivir una vida entendida en la gracia de Dios? How can I live a life that's understood in the grace of God? Tengo que aprender lo que murió en la I cruz, must learn what died on the cross, lo que fue transformado, modificado en la what cruz was transformed or modified on the y cross, lo que pasó a la cruz sin ser transformado ni nada, sino que pasó así. and what passed on the cross without being transformed or nothing. It just passed. Cuando yo entiendo eso, When I understand that, entonces ya tengo las dos perspectivas de no mezclar la gracia con la ley. then I'll have the two perspectives of not mixing law with Como, grace. como decíamos la semana pasada, How we said last week, la ley demanda, the law demands, pero la gracia te empodera. but the grace empowers. O sea, Dios te demanda la ley, haz esto, cumple esto. The law demands, God
demands in his law, do this. Pero la gracia viene para que tú puedas tener la capacidad de obedecer lo que Dios dice. But the grace comes so you have the capacity to obey what God is O sea, si demanding. ¿cuántos han nacido de nuevo hoy? How many are born again? Si tú has nacido de nuevo, If you are born again, tú tienes la capacidad de obedecer a you Dios. have the capacity of obeying God. Entonces, ahora vamos a ver esta parte y luego entonces voy a terminar con con unos pensamientos y vamos ya a una escritura. We're going to look at this part and then we'll finish off with some thoughts and we're going to go to scripture. ¿Qué fue destruido en la cruz? What was destroyed on the cross? ¿O qué tuvo su fin en la cruz? Or what had its end on the cross? En la cruz los sacrificios a los animales fueron parados. On the cross, the sacrifices of animals were ended. ¿Por qué? Why? Porque ahora el sacrificio perfecto, ¿cuál fue? Because now the perfect sacrifice was who? Entonces yo no tengo que matar animales ya. So now I don't have to kill animals. ¿Por qué? Porque ya Cristo fue el sacrificio perfecto. Because Christ was the perfect sacrifice. En la cruz On the cross, los sacrificios pararon. the sacrifices stopped. Los sacrificios por el pecado. The sacrifices of sin. Porque ahora hay sacrificios en el Nuevo Testamento. Because now sacrifice in the New Testament Son sacrificios de alabanza. is sacrifices of worship. Aleluya. Mire, Dios no lo quita, pero Dios lo modifica, ¿no? Para que podamos entender algo. See, God doesn't change it, but He modifies it so we can understand something. Pero ¿qué fue transformado en la cruz? What was transformed on the cross? Eso es muy importante. That's very important. ¿Qué fue transformado? What was transformed? Por ejemplo, el Shabbat. The Sabbath. Porque mucha gente ahora quiere guardar el día viernes, el día sábado. Because now many people want to keep, the Friday or the Saturday as their Sabbath. Pero en la cruz, But on the cross, el reposo, the rest, el Shabbat the Sabbath, fue transformado. was transformed. Porque antes en la ley era un día. Because before in the law was one day. Ahora son 7 días. Now it's 7 days. Porque ahora yo reposo en lo que Cristo ya hizo. Because now I rest on what Christ has already Entonces done. el Shabbat The Sabbath es ahora todos los días. is now every day. Amen. Ay, santo Dios. Amen. Vamos, déselo fuerte ese aplauso. Amen. Porque ahora hay muchas cosas ahora. Because there's many things now. Tú sabes, la gente quiere mezclar. People want to mix. La gente quiere mezclar. No, que hay que guardar un día y te lo pueden explicar de 10,000 maneras. No, because there's one day and they'll be able to explain it to you 10,000 ways. Pero la Biblia es tan clara. But the Bible is clear. Por ejemplo, For example, Jesús a mí me encanta porque Jesús lo declaró. I love it because Jesus declared it. El año del jubileo The year of Jubilee era cada 50 años. was every 50 years. Pero cuando Cristo vino a predicar, But when Christ came to preach, ¿qué dice la palabra de what Dios? does the word of God say? Dice, y vino a declarar el año agradable de And He Dios, came to declare the year of agreeable. que es el año del jubileo. Él se estaba refiriendo al año del jubileo. Entonces, el evangelio The gospel no viene a traernos cada 50 años una liberación. doesn't come to bring us every 50 years. No, el a year of evangelio freedom. es el jubileo de Dios. The gospel is the Porque jubilee of ahora the Lord. todos podemos ser libres todos los días de nuestras Because vidas. now all of us could be free Oh, come on, every day of our vamos a darle un lives. aplauso al Señor. Come on, give a hand clap to Tú the eres Lord. libre hoy. You are free today. Tú puedes ser libre mañana. You could be free tomorrow. Tú puedes ser libre el martes. You could be free on Puedes ser Tuesday. libre el miércoles. You could be free on Puedes ser Wednesday. libre todos los días. You could be free every Tú no day. tienes que esperar un día para You ser don't have libre. to wait one day Dios to ha be free. declarado un año de jubileo. God has declared the year of Jubilee. Y el día de jubileo en And Dios a day of Jubilee in God. es la predicación del It Evangelio. is the preaching of the gospel. Vine a desatar a los cautivos. I had come to release A los que están the captives. apresados le vine a declarar To those libertad. who are oppressed, I declare freedom. A los que estaban enlutados le vine a traer gozo y alegría. Those who were in mourning, I came to bring joy. Oh, and yo no sé happiness. cuántos viven en una amargura constante. I don't know those who live in a constant bitterness. Aquellos que viven en una tristeza constante. Those who live in constant sadness. Te vengo a liberar en esta I mañana. come to free you this morning. Entra en el jubileo de Dios. Enter the jubilee of Porque God. Dios te ha dado un año agradable. Because God has given you a good Vamos a darle ese year. aplauso fuerte a Jesús. Give a hand clap to the Lord. Come on, déselo Give fuerte. him a hand clap to Jesus. Vamos, déselo fuerte. Autolibérese. Jubilee.
Cuando vemos la palabra de Dios, when we see the word of God, hay cosas que murieron en la cruz. there's things that died on the cross. Hay cosas que fueron transformadas en la There's things cruz. that were transformed on the cross. Pero hay cosas que pasaron la cruz así But there are things that just passed the cross y no tuvieron que ser modificadas. and they did not have to be modified. Tú sabes, una de las que me llama más la atención a mí One of those that really caught my attention es el tabernáculo de David. is the tabernacle of David. Porque en el concilio, en el primer concilio que hizo la iglesia primitiva en Hechos capítulo 15, Because in the concealment, the first one that they did in Acts chapter 15, mencionan el tabernáculo de David, they mentioned the tabernacle of David, expresando la palabra en Amós, expressing the word in Amos, que en los últimos días Dios levantará el tabernáculo caído de David. that in the last day God will lift up the tabernacle of David. ¿Tú sabes lo que me dice a mí eso? You know what that tells me? Que lo que expresaba el tabernáculo de David That what expressed the tabernacle of David no fue modificado en la cruz, was not modified on the sino que cross. pasó la cruz. It just passed the ¿Tú sabes cross. qué era lo que se caracterizaba el tabernáculo? You know what it was characterized as, the tabernacle? La adoración. That worship. La adoración no fue modificada. Worship was not modified. La adoración no se murió en la cruz. Worship did not die on the cross. La adoración pasó la cruz. Worship passed Por the eso en esta cross. mañana nosotros adoramos a Dios. That's why this morning we worship Por eso God. nosotros levantamos nuestra voz a That's why Dios. this morning we lift up our voice Por to eso God. nosotros adoramos al Padre. That's why we worship the Father, Porque eso no fue cambiado. because that was not changed. La bendición no fue cambiada. The blessing was not changed. Porque la bendición fue antes de la fundación del mundo. Because the blessing was before the foundations of the earth. Ahora la bendición Now the blessing, eterna del Padre, the eternal blessing of the Father, ahora es segura para mi vida. it is sure of for my life. Porque ahora en Cristo Jesús ya complació el corazón del Padre. Because now in Christ Jesus, now He pleased the heart of the Father. Así que no puedo mezclar I can't mix la gracia the grace con la ley. with the law. Dígame a eso. Say amen to that. Ahora, mire, déjeme leérselo acá. Let me read it to you here. Porque aquí la palabra de Dios Here the word of God nos enseña esta realidad. tells us this reality. Lo primero que voy a decir varias cosas acerca de esto. I'm going to say a couple of things on this. La ley te da un mandamiento para que tú lo cumplas. The law gives you a command so that you may be able to fulfill it. La gracia te lo da, pero te capacita para The cumplirlo. grace gives it to you, but it also gives you the capacity to be able to do it. ¿Estamos claros ahí? Are we clear on that? La ley The law es el estándar que tienes para cumplirlo. is the standard that He has to be able to do it. Y cuando lo cumples, And when you do it, tú encuentras el favor delante de Dios porque guardaste su ley, you find the favor before God because you kept His law. porque la cumpliste. Because you did the law. You were able to Con la fulfill it. gracia, With the grace, tú inicias siendo aceptado. you initiate being accepted. Es al revés. So it's backwards. La ley, The law, yo tengo que cumplirlo I have to be able to fulfill the law, y Dios entonces está agradado. and then God is pleased. En la gracia, In the grace, ya yo estoy aceptado I'm already y accepted. por cuanto estoy aceptado, And since I'm already accepted, ahora voy a agradar a Dios. now I go in to please the Lord. Amen. Come on, déselo fuerte ese aplauso a Amen. Jesús. Give him a strong hand clap. Voy a tener que bajar aquí abajo, no sé, no, I'm gonna have to pero tengo come que leer down. mis notas. Algunos de ustedes están así como, ¿qué? No, you have to see my notes. I mean, some of you are looking around like, what? Esa es la gracia. That's the grace. Pero la mezclamos. We mix it. Voy a hacer esto para Dios. I'm going to do this for God. Voy a hacer esto para I'm Dios. going to do this for God. Voy a ayunar. I'm going to fast. Voy a orar. I'm going to pray. Porque cuando yo ayune y ore, Because when I pray and I fast, Dios se va a agradar de mí. God is going to be pleased No, with tú no comienzas así. me. No, that's not how you begin. Eso es ley. That's law. Y cuando mezcla la ley con la gracia, se anula la gracia. And when you mix grace and law, it is annulled. No, The grace yo is annulled. oro a Dios. I pray to God. Yo ayuno delante de I Dios. fast before God. No porque yo voy a cambiar a Not Dios. because I'm going to change No God. porque voy a agradar a Dios porque ayuné. I'm not going to please God because No, I el fasted. ayuno es
Fasting es que me voy a desligar de lo que es natural I'm going to come away from what is natural para yo poder tener una sensibilidad espiritual. so I can have a sensitivity to the Y en spiritual esa realm. sensibilidad espiritual Being more sensitive voy to a the oír spirit, la voz de Dios que me va a decir la instrucción de lo que tengo que I'm going to hacer. be able to hear the voice of God. Tell me what do I Pero need yo to no do. ayuno para agradar a I Dios. don't fast to please God. Ya Dios está agradado. God is already Y Él fue agradado a través de and He was Jesús. already pleased through Jesus. Amen. Vamos. Usted me está entendiendo en esta Oh, mañana. are you understanding me this morning? No podemos mezclar una cosa con la We otra. cannot mix one with another. Y por eso yo me he detenido hoy solamente en este pasaje, That's why I o wanted en este to pause pensamiento. here in this thought. Entonces tú tienes que revisar todo lo que tú haces para Dios. ¿Qué es lo que te motiva? So you must check what is it, everything you do for God, what is that's motivating you? Porque puedes mezclar una cosa con la otra y parece lindo. Because you might be mixing one with another and it might look nice to you. Por eso la noción de que la gracia no tiene regla ni mandamiento es algo absolutamente loco. That's why the notion that grace has no rules or regulations is something that is absolutely absurd. No, porque la gracia demanda Because grace also demands. y demanda más. And it commands more. Ambas cosas son necias. Both things are Foolish. Foolish. ¿Ganas el favor de Dios por lo que hago? Oh, you gain the favor of God because what you do? ¿O creer que porque he recibido la gracia de Dios no tengo que mostrar mis obras por la fe? Or believing that because I received the grace of God, I don't have to no longer show my works. Las dos cosas son Both things are son foolish. necias. Both things are foolish. Por eso la palabra de Dios nos enseña tan fuerte. That's why the word of God shows us very strongly. Por eso yo trabajo, See, I work porque tengo favor, no para ganar favor. because I have favor, not to gain favor. Entonces, lo que tú hagas para Dios So what you do unto the Lord es porque ya tú tienes favor, is because you already have favor, es porque ya Él te ha aceptado because He already accepted you, y tú lo haces como una expresión de amor. and you do it as an expression of love. Oro, I pray no para persuadir a Dios de que haga algo que ya hizo, not to persuade God to do something He already did, sino porque la oración es espiritual but because prayer is spiritual. y me da la capacidad entonces de alinear mi boca con el cielo para que el cielo se manifieste en la tierra. And it gives me the capacity to align my mouth with the heaven so the heaven is manifested on earth. Leo las escrituras. I read scripture. Ve, ¿por qué mucha gente no puede entender las escrituras? Why many people cannot understand scripture? Porque las escrituras vienen como resultado del amor. Because scripture comes as a result of love. O sea, yo quiero saber lo que mi padre me dice. I want to know what my father tells me. O sea, yo no leo la Biblia de que, ay, déjame tener conocimiento, qué sé yo qué, I don't read the Bible like, let me have this understanding. y para and knowledge, debatir. And to be able to fight other No, people el que and me debate. ama No, the one that loves me, guarda mis mandamientos. he keeps my commandments. Y como yo amo a And Dios, since I love God, yo quiero saber lo que mi padre me dice que yo tengo que hacer. I want to know what my father tells me I have to do. Amen. Amen. No es al revés. It's not backwards. La gente lee la Biblia para tener conocimiento y para People read the para word debatir. to debate and to have knowledge. Por eso nunca le sacan nada a las escrituras. That's why they never get anything out of scripture. Porque las escrituras, yo leo la Biblia en la gracia, Because I read the Bible in grace. es porque yo vengo a conectarme con aquel que me ama Because I come to connect with that one that loves me. y con aquel que yo amo porque me amó primero. And that one who I love because he loved me Y first. como yo lo amo, And how I love him, yo quiero saber lo que dice su I palabra. want to know what his word says. Es al revés. Amen. It's not backwards. ¿Por qué me congrego? Why do I go and ¿Por qué vine a la iglesia esta Why did I mañana? come to church this morning? Oh, porque es una obligación venir y eso es gracia, eso es ley. Because it's, it's obligation. No, pero cuando tú vienes porque esta es la comunidad. No, when you come because it's a community. Y en esta comunidad está el Espíritu Santo. And in this community is the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo está aquí para fortalecernos. And the Holy Spirit's here to strengthen us. Y Él toma lo del Padre y nos lo hace saber. And he takes what is of the Father and allows you to know it.
Hay una motivación diferente en la gracia para yo congregarme. There's a different motivation and grace for me to be able to be in the congregation. Yo quiero que te vea algo y quiero terminar acá. I want you to see something, and I want to finish here. Porque quiero tomar la Santa Cena, pero lo quiero terminar de esta manera. Vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 12. Come with me to 2 Corinthians Y chapter no quiero 2. que nadie se me mueva ahora, And I don't want no one to move right now, porque usted va a ser liberado. because you're going to be freed. Algunos de ustedes van a ser liberados. Some of you will be freed. Voy a decir ciertas cosas. Chapter. 2 de Corintios, capítulo 12. 2 Corinthians chapter 12. 2 de Corintios, capítulo 2 12. Corinthians chapter 12. Aquí hay un contexto muy fuerte de las Escrituras. Here is a strong context of the scripture, Porque aquí habla acerca de Pablo, que recibió un aguijón en su carne. because here it talks about Paul and how he received a thorn in his flesh. Porque aquí la palabra de Dios nos enseña una tremenda verdad. Because here the word of God shows us a tremendous truth. Mire cómo comienza esto. Look how this starts. El verso 6. Verse 6. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Even if I should choose to boast, I would not be a fool, because I would be speaking the truth, but I refrain. So no one would think more of me than is warranted by that what I do or say. Ok, aquí esto es bien importante, pero ¿quién es que está hablando aquí? It's very important, because who's speaking here? Aquí el que está hablando es Pablo, The one who's speaking here is Paul. no es Dios. It's not God. O sea, Pablo está diciendo algo Paul is saying something acerca de lo que él recibió. in reference to what he received. Ahora, ponga atención a lo que voy a decir ahora. Now pay attention to what I'm going to say now. Porque esto mucha gente lo habla de tantas diferentes maneras. Because people speak about this very different ways. Pablo lo que está diciendo aquí, Paul is saying here, dice, no me voy a gloriar he said, I'm not going to boast, porque yo he recibido mucha revelación. because I received a lot of revelation. O sea, el tipo recibió cosas que, mire, que dice que subió al tercer cielo. This man received things. I mean, he said he went to the third heavens. ¿Qué dice Pedro acerca de Pablo? What did Peter say about Paul? Dice, él recibió revelaciones que para nosotros a veces son difíciles de entender. He said that he received revelations that Pedro for us dice is eso. even difficult to understand. Uno que estuvo con Jesús 3 años y Peter medio. said that, one that was with Jesus for 3 years Y and a Pablo half. no estuvo con Jesús. And Paul wasn't even with Jesus. Entonces dice Pablo, si yo me glorío en lo que he recibido, Paul said, if I boast in that which I received, soy un insensato. I'm foolish. Ahora, entonces, mira cómo él comienza a hablar. Porque esto es importante, cómo él comienza a decir. And now look here what he begins to say. Dice acá, dice, ¿por qué yo no me glorío en mí mismo? He said, why? Why do I not boast in myself? Porque no quiero que nadie piense de mí, de lo que en mí ve u oye de mí. Because so no one will think more of me than is warranted by what I do or say. O sea, lo que él estaba diciendo, What he was saying no here, quiero que la gente tenga un concepto más alto por lo que está viendo en mí. I don't want people to have a higher concept by what they're seeing of me. O sea, cuando ellos vean la revelación, When they see the revelation, yo no quiero que ellos me eleven a un lugar más alto de lo que yo debo ser elevado. Yo soy Pablo. I don't want them to elevate me to a higher place which I should not be elevated. Entonces because I'm ahora just Paul. él introduce algo que es ha sido mucha contradicción en la palabra. So now here he introduced what's been very contradicting in the word. Verso 7. Verse 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dada un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Or because of these surpassingly great revelations, therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. O sea, lo que él está diciendo acá, What he's saying here, que él tiene una condición en su cuerpo. he
is that he has a condition in his body. y que esa condición And that condition, es como un mensajero, él lo interpreta como un mensajero. he interprets it as a messenger. Es un mensajero de Satanás It's a messenger of Satan. que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. That was therefore in order to keep me from becoming conceited. Ahora, yo no voy a hacer teología de esto porque yo no estaba en los zapatos de Pablo. Now, I'm not going to make a theology out of this because I wasn't in Paul's shoes. Ninguno de ustedes estaban al lado de él. None of you were next to him. Si Pablo hubiera estado vivo, yo hubiera ido donde él y hubiera preguntado. And if Paul was alive today, I would have went to him and asked him. Pero tú sabes, mucha gente ha dicho tantas cosas de esto. But many people have said so many things about this. A mí no me interesa tanto lo que Pablo dijo. I'm not so interested into what Paul says. A mí me interesa es que él ora a Dios. I'm interested that he prays to God. Y cuando él oró a Dios, And when he prayed to God, Dios le da una respuesta. God responds to him. Entonces, ¿en qué yo me voy a concentrar? So what am I going to focus on? ¿En lo que Pablo está diciendo que fue Satanás que le envió algo? In what Paul is saying, that Satan sent him a messenger? ¿O en lo que Dios le respondió acerca de lo que él le pidió? Or what God responded to him in reference to what he asked Muchas God? gracias por preguntar. Thank you for asking. Pero su pastor no se va a poner a discutir que si fue Satanás que le mandó una But your enfermedad. pastor is not going to debate if it was Satan who sent a O thorn si in fue his Dios flesh, que or if it was God que fue que who le allowed it. Yo sé que no fue Dios porque Dios no envía enfermedad. I know it wasn't God because I know God doesn't send sicknesses. Dios no puede enviarte algo He para cannot enseñarte send you algo something to show you something que él mismo pagó el precio en la cruz. Sería contradictorio. that he himself paid the Right? on the cross. O sea, si Dios murió por mis pecados If God died for my sins y murió por mi sanidad, and he paid for to be able to be healthy, él no me manda una enfermedad para enseñarme. he's not going to give me a sickness to show me, Porque sería contradictorio a lo que él hizo en la cruz. because that would be contradictory to what he did on the cross. ¿Estamos claros ahí? Are we clear Porque there? tenemos que estar en la misma página. Because we have to be on the same page. Entonces, como yo no entiendo lo que Pablo estaba pensando, So since I don't understand what Paul was thinking of in that moment, yo me quiero enfocar en lo que Dios le responde. I want to focus on what God responds, Porque eso me da a mí una luz. because that gives me light. Entonces, mire lo que pasa. look here. Ya le di el contexto, porque quiero ser justo, ¿no? So I wanted to give you context. I want to be fair. Porque a veces, tú sabes, yo no quiero pasar el pasaje y decir, bueno, eso no importa lo que él hizo. No, Because ahí, I don't want to pass the tiene passage and verdad. say, I don't care about what he does. No, it has its place. Pero eso fue lo que Pablo dijo. But that was what Paul said. Ahora yo quiero ver lo que Dios le dice a Pablo. Now I want to see what God responds to Paul. Eso es lo que a mí me interesa a mí. That's what's Entonces interesting to me. dice, he recibido ese aguijón en mi carne. He received that thorn in the flesh. Y dice el verso 8. Verse 8 says, Respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. O sea, lo que él está diciendo es, Señor, quita esto de mí. So he is saying, Lord, remove this from me. Y entonces Dios le contesta. But Lord responds. Y mira lo que Dios le contesta. Dice, y él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Por tanto, por cuando el poder se perfecciona en la debilidad, Okay, you want me to go? Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, para que repose sobre mí el poder de Dios. so that Christ's power may rest on me. Entonces él ahora comienza a interpretar lo que Dios le dice. So now he begins to interpret what Esto me God llama la said. atención, porque él dice, la gracia de Dios es suficiente. Because it says the grace of God is sufficient. Porque el poder de Dios Because the power of God se perfecciona en la debilidad. is perfectioned in weakness. Entonces eso no quiere decir que Dios no lo sanó, no le quitó, sino Dios le estaba dando una enseñanza a Pablo. That doesn't mean that he healed them or he removed it for him, but God was teaching Paul something. Cuando soy débil, When I am weak, cuando yo no puedo hacer algo, when I cannot do something, mi gracia es suficiente. my grace is sufficient. Eso es lo que Dios le estaba enfatizando a That's Pablo. what God was emphasizing to Paul. Yo hago algo. I do something. Cuando tú no puedes hacer When algo, you cannot do something. cuando tú eres débil, When you are weak, mi gracia es suficiente. my grace is sufficient. Bástate mi gracia. Bask in my grace. Por eso dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el Espíritu de Cristo. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Ahora, mire bien acá.
Now look here. Mira el contexto. Look at the context. Por lo cual, Therefore, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, I will boast all the more gladly about my en las weaknesses. en afrentas, In my weaknesses. en necesidades, In my needs. en In persecuciones, persecution. en angustias. In anguish. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Because when I am weak, then I am strong. Entonces Pablo comienza a describir cuáles eran esos aguijones. Paul began to describe what those thorns were. ¿Cuáles eran esos aguijones? What were those thorns? Que cuando él iba a predicar a una ciudad le caían a pedrada. That when he went to preach to a city, they would Tenía stone him. persecución, He had persecution. tenía debilidades, He had weaknesses. tuvo que predicar en necesidad. He had to preach in need. No sé si usted ve lo mismo que yo veo, pero él está describiendo lo que le estaba I don't pasando. know if you see what I'm saying, but he was describing what was happening to him. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Y yo quiero terminar con esto. I want to finish with this. Que la gracia de Dios The grace of God es suficiente. is sufficient. Porque la demostración de poder Because the demonstration of power se manifiesta cuando yo soy débil. is manifested when I am weak. En otras palabras, In other words, el esplendor de la gracia the splendor of grace, se ve en mi debilidad. you can see it in my weakness. Porque cuando me someto Because when I submit en mi debilidad a Dios, in my weakness to God, desato su gracia. I release His grace. Lo voy a decir de esta manera. I'm going to say it this way. Porque lo escribí de esta manera y lo quiero decir exactamente como lo escribí. Because I wrote it this way and I want to say it the way I wrote it. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? You know what that means? Que para yo poder ver esa demostración de That gracia I may see that demonstration of grace y esa demostración de and poder, the demonstration of power, tengo que abrazar la pérdida. I must embrace the loss. You got me what I say, right? ¿Tú sabes qué quiere decir eso? You know what that means? Que yo tengo que abrazar That I must embrace la pérdida. the loss. En otras palabras, In other words, Señor, Lord, yo esperaba este resultado I was waiting for this result. y este resultado no salió de esa manera. And that didn't result the way I thought it was going to happen. Pero en vez de quedarte en lo que no resolviste, But instead of staying what wasn't resulted in the way you tú thought, tienes que abrazar la pérdida y decir, Señor, gracias. you must embrace the loss and say Porque thank you, cuando Lord. abrazo la pérdida, Because when I embrace the loss, entonces la gracia de Dios viene sobre esa then pérdida. the grace of God will come. Y viene la gracia de Dios sobre tu vida. The grace of come upon you. Y viene la gracia de Dios, ahora es suficiente para Dios manifestar su poder en aquello que tú no pudiste lograr antes. Then the grace of God will be sufficient in that which you couldn't complete before. Yo no sé quién ha perdido algo aquí en esta I don't mañana. know who has lost something. Yo no sé quién ha perdido algo aquí en esta I mañana. don't know who has lost something. Pero el reconocimiento But in recognizing de que la cosa no trabajó como yo pensé, the thing didn't result in the way which I thought it was going to happen es la oportunidad que yo le doy a Dios para que su gracia se manifieste. is the opportunity that I give God for His grace to be made manifest. Amen. Yo esperaba esto, I thought this was going to happen, pero no salió de esta but manera. it didn't come out that way. En vez de ponerme a pelear, Instead of fighting it, en vez de ponerme a discutir, instead of arguing, ¿por qué me pasó esto a mí? why did this happen to ¿Por me? qué esto y me pongo a llorar? And I begin to cry. Es que Dios no me ama. Oh, does God not love me? Es que tú no me Oh, you entiendes. don't understand. Es que Dios no me Oh, entiende. God doesn't understand. No, no. Count the cost and continue moving forward. Cuente el costo y siga adelante. Siga hacia adelante Continue to move y forward. diga, Señor, Say, Lord, aunque yo no entienda la pérdida, even if I don't understand this loss, aunque yo no entienda por qué esto me even pasó, if I don't understand why this happened porque to no me, todo lo podemos explicar, because not everything could be explained, pero me voy a someter but I will submit mi debilidad, my weaknesses, mi pérdida, my loss, porque cuando lo someto a ti, because when I submit it to you, tu gracia se activa. your grace is activated. Amen. 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 Mire bien esto. Look here closely. No es que el problema
atrae el poder de Dios. It's not that the problem attracts the power of God. Oh, necesito problemas para atraer el poder Oh, de so I Dios. need problems to attract the power of God? No No, estoy diciendo eso. that's not what I'm saying. Sino que el problema crea la oportunidad The problem creates the opportunity de rendirnos a Dios. for us to surrender to God. Y cuando yo me rindo a Dios When I surrender to God, y Dios me ve en debilidad rendido a Él, and God sees me in weakness, surrendered to Him, eso atrae la gracia that attracts the grace y el poder de Dios que se and manifieste the sobre power ti. of God to be manifested over you. Amen. Amen. Yo no sé cuántos han recibido pérdida, I don't know how many here have had loss, pero todos hemos esperado algo de Dios que no ha pasado. but we've all have waited on something on the Lord, and it did ¿Tengo not algún happen testigo that en way. este día? Do I have a witness this Eso morning? no va a traer el poder de Dios sobre ti. That's not going to bring the power of God. Eso es lo to que you. Pablo estaba diciendo. What Paul was saying, No era lo que él estaba viviendo, what he was living, lo llevó a orar a Dios. took him to pray to God. Y cuando él se lo presentó a When he Dios, presented it to Dios God, le responde: God responded. Pablo, yo sé que está débil. Paul, I know you. Yo sé que tú has recibido I know you tribulaciones, received tribulation afrentas, and that you fought difficulty. rechazos. Rejection. Pero todo ese rechazo, But all of those hardships and al tú rejections, venir a preguntarme en oración for you coming to me in prayer y someterlo a mí, and submitting it to me, eso ha abierto la puerta ahora. that opened the door now. Para que aquello que tú has recibido, que has experimentado, que no lo entiendes, So that you experienced that you didn't understand, ahora mi gracia viene sobre eso. now my grace comes upon that. Y esa gracia And that grace te va a hacer fuerte. is going to make you strong. Amen. ¿Cuántos quieren ser fuertes en How esta many mañana? want to be strong this morning? Tú puedes ser fuerte en tu debilidad. You could be strong in your weakness. Cuando te rinde la debilidad When you surrender that weakness a la gracia de Dios. to the grace of God. Amen. Hallelujah. That's what I get here. Esto fue lo que yo conseguí aquí. Mira lo que yo tengo escrito aquí en mi Biblia, que lo escribí hace muchos años. Look here what I have written in my Bible that I wrote it many years ago. The idea in the New Testament La idea en el Nuevo Testamento, associated with strength asociada con la fuerza, is to be strong enough es para ser fuerte suficientemente for not to need any further help of assistance. para no necesitar más asistencia. O sea, cuando Dios le dice, bástate mi gracia, When God says, my grace is sufficient, esa gracia that grace te va a hacer fuerte. is going to make you Y strong. cuando tú eres fuerte, And when you're strong, no vas a necesitar más asistencia en lo que tú estabas débil. you will no longer need more assistance than when you were weak. El evangelio ni la naturaleza de Dios The gospel or the nature of God, no son redefinidas por nuestras experiencias. they're not redefined by our experiences. ¿Qué dije? What did I say? Que ni la gracia, ni el evangelio, ni la naturaleza de Dios Nor the gospel nor the nature of God pueden ser definidas por nuestras could be experiencias. redefined by our experiences. La gracia de Dios permite que nos acerquemos al poder de Él The grace of God allows us to be able to come y que, closer to His power. y que podamos acceder su gracia por medio de la crisis. And that we could access His grace in the middle of the crisis. La gracia está presente, The grace is present, aunque la victoria que tú creías que podías tener, although the victory that you thought you could have, pero la gracia nunca ha dejado de estar allí. but the grace never was absent. Ahora, déjeme decirle esto. Let me allow you to say this. Si puedes confiar en Dios con la pérdida, If you can trust God with the loss, Él te puede confiar con la ganancia. He can trust you with the gain. ¿Lo repito otra vez? Should I repeat that one more time? Can I repeat that? ¿Puedo repetir eso? Si puedes confiar en Dios con la pérdida,
If you trust God with the loss, Él te puede confiar con la ganancia. He can trust you with the gain. ¿Tú sabes cuál es la cosa más difícil? You know what's one of the most difficult things? Cuando tú oyes el testimonio de personas When you hear the testimony of people que están orando por lo mismo que tú has orado, pero Dios no te ha contestado a ti, pero le contestó a ellos. that they're praying for the same thing you're praying for, but God didn't answer you, but they answered them. He answered them. That's crazy, right? Eso es difícil, ¿verdad? Y usted se pone, "Ew, And you begin to, Dios mío. oh God. Pero esa es la oportunidad But that is the opportunity que Dios nos da, that God gives us que abracemos el momento de debilidad, to embrace that moment of weakness. porque en ese momento Because in that moment, nadie se va a llevar la gloria. no one else will take the glory. Yo no elijo en ese momento I don't choose in that moment cuándo doy gracias a Dios, when to thank the Lord. sino que yo elijo darle gracias siempre a Dios, I choose to always thank the Lord porque oí la voz de Dios que me dijo, because I heard the voice of the Lord that said, bástate, my grace is es sufficient. suficiente My grace is sufficient para ti. for you. ¿Cuánto han tenido pérdida en esta mañana? How many have had loss? How many can say they had loss? ¿Cuánto han tenido cosas que no han podido reconciliar? How many have had things that could not be reconciled? Yo quiero decirte en esta mañana I want to tell you this morning que Dios nos trajo este mensaje, that God brought us this message porque la gracia de Dios es suficiente. because the grace of God is sufficient. Y cuando aprendemos a accesar la gracia de Dios, And when we learn to accept the grace of God, cuando la aprendemos a accesar when we learn to access the grace of God y nos conectamos con Él and we connect with Him y nos conectamos con su gracia, and we connect with His grace aún las pérdidas, through the losses, su gracia es suficiente. His grace is sufficient. Por eso la gracia opera en nuestras vidas, That's why grace works in our lives con la continua comunión con el Espíritu Santo. with the continual communion with the Holy Spirit. Cada día, Every day, cada momento, every moment, cada hora, every hour, vivimos en total dependencia con we Él. live in total dependence to Him. Gracias, Señor. Thank you, Lord. ¿Te puedes poner de pies en esta mañana? Can you please stand to your feet this morning? ¿Tú sabes cuál es mi pregunta en esta mañana? You know what's my question this morning? ¿Cuántos pueden confiar a Dios How many can trust God en su pérdida? in their loss? Él te va a confiar He's going to trust in you, en la ganancia. in the gain. Yo quiero tomar la Santa Cena en este día. I want to take the supper today, the Holy Supper, the Last Supper. Tomar la mesa del Señor. We are at the table of the Lord. ¿Y tú sabes lo que vamos a hacer? You know what we're going to do? Usted va a venir con esa copa acá al frente y la vamos a tomar todos juntos. You're going to come to the front. We're going to take part in that all together. Y vamos a declarar. And we're going to declare, Diga el fuerte. Diga el débil, perdón. in the weakness, Diga el débil. say the weak, Fuerte soy. I am strong. Dios, en esta mañana yo siento en mi espíritu. God, this morning I feel in my spirit. Dios le está dando oportunidad a esas personas que están aquí, I've given opportunity for those people who are here que han tenido pérdidas. that have had loss. Pero dice Dios en esta mañana, But God says this morning, en esa pérdida, in that loss, en esa debilidad, in that weakness, bástate mi gracia. my grace is sufficient. Porque en esa gracia, Because in that grace, esa gracia te va a hacer fuerte donde tú eres débil. that grace will strengthen you where you are weak.
Padre, te damos gracias. Father, we thank you. Le puedo dar gracias a Dios. Can you thank God this morning? Decirle, Señor, aquí estamos delante de ti. Say, Lord, here we are before you. Tú eres el Dios todopoderoso. You are the all-powerful God. Señor, tú hablaste a mi corazón You con esta. spoke to my heart with Ten- this message. Tengo días orando con estas escrituras, I've had days praying with these scriptures, entendiendo, Señor, understanding, Lord, que no es la debilidad lo que atrae el poder de Dios, that it's not the weakness that attracts the power of God, pero es como yo uso cuando estoy débil, but it's what I do when I'm weak. como yo respondo cuando estoy débil. How do I respond when I'm weak? Me someto a ti, I submit to you. Señor, me rindo a ti. Father, I surrender to you. Y en esa debilidad, And in that weakness, mientras me someto y me rindo a ti, while I submit and surrender to you, tu gracia viene sobre mí. your grace comes over me. Y la gracia de And Dios, the grace of God dice, es suficiente is sufficient en ese momento de mi vida in that moment of my life para hacerme fuerte. to make me strong. Así que, Padre, te doy gracias Father, I thank you y te bendigo en esta hora and I bless you this morning por esta palabra. for this word. Y yo oro ahora en el nombre de Jesús. I pray in the name of Jesus. Señor, que todo el que está aquí en esta mañana, Father, that everyone who's here this morning, que podamos aprender a vivir en la economía de la that gracia. we could learn to live in the economy of grace. Que podamos a vivir en esa gracia que tú nos has dado. That we learn to live in that grace you've given us. Que no mezclemos las economías. That we don't mix economies, Sí, que podamos tener entendimiento but that we can have understanding. cuando oramos, When we pray, cuando ayunamos, when we fast, cuando leemos la palabra, when we read the word of cuando God, nos congregamos. when we come together, and Señor, que lo congregate, veamos a través de esa gracia. that we see it through that grace. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, yo oro en esta I mañana pray this morning que la gracia de that Dios, the grace of God, la gracia de the Dios grace of sea God suficiente will be sufficient para todo lo que estamos aquí en esta for mañana. everyone who is here this Esa morning. gracia That grace es suficiente para is todos. sufficient En for us otras all. palabras, In other words, hay suficiente gracia en esta mañana there's sufficient grace para this cada morning necesidad que está presente. for En each need. oh, that is si here tú this lo morning. crees en este día, Oh, if you believe that no today, importa cuál ha sido la pérdida, does not matter the loss. no te quedes en la pérdida, Where was the loss? no te quedes en la Do pérdida, not stay in that loss. no te quedes varados en la pérdida, Do not stay paused in the loss, sino que abraza but embrace la gracia de Dios en medio de tu debilidad y the grace of God in the midst of your y deja que weakness, la gracia de Dios and allow the grace of God te haga fuerte strengthen you donde tú eres débil. where you're weak. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Te bendecimos. We bless you. Te honramos, We Señor. honor you. Te damos las gracias. We thank you, Lord. Te damos las gracias, Señor. We thank you, Lord. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Puede traer la Santa Cena. We can bring the supper Si usted for quiere the supper. tomarla aquí adelante conmigo.